Después de haber sido proclamado como el presidente legítimo de Venezuela, el opositor Juan Guaidó afirmó que tuvo que llegar a pie a Colombia, esto en el marco de una cumbre que será celebrada en este país, convocada por Gustavo Petro principalmente para que Estados Unidos elimine todas las sanciones que tiene en contra de Venezuela. Y Guaidó quiso utilizar esta cumbre para volver a estar en el medio de los reflectores, pero no funcionó como él lo quería. Él realizó un video cuando estaba llegando a esta nación, a Colombia, y dijo: acabo de llegar a Colombia a pie. He venido en el marco de esta cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistan. Esto lo dio en un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Él tenía la intención de que todo el mundo lo volviera a escuchar, que todo el mundo hablara una vez más de él, porque hace mucho tiempo incluso se le cuestionó precisamente el hecho de que una vez que dio inicio la pandemia del COVID-19, Guaidó desapareció. Muy presidente electo y lo que ustedes quieran, pero esta persona desapareció del mapa una vez que dio inicio la pandemia del COVID-19. Y ahora que se supone que ya la pandemia está controlada o está casi llegando a su fin, sobre todo porque la mayoría de las personas ya han sido vacunadas, él dice que huye de Venezuela porque lo están persiguiendo, en este caso Nicolás Maduro, pero la Cancillería de Colombia lo desmintió. De hecho, informó que Guaidó ni siquiera está invitado a la cumbre internacional organizada por el gobierno de Petro para buscar esta solución a la situación política de Venezuela. Con la llegada de Petro a la presidencia de Colombia, hay que hacer un paréntesis, se restablecieron, por así decirlo, las relaciones con Venezuela, incluyendo la apertura de las fronteras entre ambos países que fue cerrada durante mucho tiempo. Y poco después de llegar a Bogotá, tras ingresar al territorio colombiano, a pie, según Guaidó, se vio presionado a abandonar el país por insistencia del gobierno de Gustavo Petro, sobre todo porque no entró de la manera correcta, utilizando un viaje, un pasaporte, algo que lo identifique. No, se supone que él entró como cualquier otra persona que huye de Venezuela. Y el opositor decidió entonces, como ya no lo quieren en Colombia, ya no lo quieren en América Latina, pues viajar a Estados Unidos en un vuelo nocturno desde el aeropuerto El Dorado. La Cancillería de Colombia fue muy clara que el pasaje para el viaje a Estados Unidos había sido adquirido por el propio Guaidó, que no era Colombia que lo estaba corriendo, por así decirlo. Pero lo más importante es saber si se supone que está huyendo de Colombia porque no tiene dinero, porque no tiene recursos, porque lo están persiguiendo. ¿Cómo si puede tener dinero para pagar un asiento en primera clase en un vuelo a Miami? Porque no se va a cualquier parte de Estados Unidos, no va a Washington, a Nueva York, no, se va a Miami, porque finalmente ya va a poder descansar. Y sobre todo, esto hay que recalcarlo porque se rumoraba que el gobierno de Colombia había dispuesto de un avión para trasladar a este señor Guaidó de ese país a lo que es Miami. Migración Colombia se encuentra muy atenta, de acuerdo con el comunicado, de este viaje para que se produzca sin dilación alguna, sobre todo porque obviamente Guaidó tenía que hacer su entrada triunfal. Otra de las cosas que definitivamente eran para burlarse, y es por ello que se rumora que era un viaje privado. Esta fue la imagen de Guaidó, saliendo prácticamente solo del hangar donde se encontraba el viaje, saludando obviamente a los periodistas que se encontraban en la zona. Pero es muy rara esta forma de salir solo. Era por ello que se rumoraba
de su viaje en un vuelo privado. Además, fue entrevistado una vez que llegó a esta zona y declaró precisamente que lo habían sacado de Colombia y había atribuido esa decisión a la persecución de la dictadura de Maduro. Esto al señalar que estaría en Estados Unidos para afirmar que protegería a su familia debido a supuestas amenazas y va a proteger a su familia obviamente en Miami. Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro que se extendieron hasta Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela, continuaremos luchando, fue el mensaje de Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué ocurre después? Solo arribó a Miami, comentó ante los medios que pasó 70 horas o más de viaje y estaba muy preocupado por su familia y su equipo de trabajo tras recibir amenazas. Eso quiere decir que su familia ya habría volado desde Venezuela o desde algún otro lugar hasta Miami. Lamentablemente, dijo, tengo que reconocer que la persecución ya se siente también en Colombia. Gustavo Petro obviamente también habló acerca de este tema y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, sobre todo porque todo este show mediático que hizo Juan Guaidó de huir de Venezuela, de llegar a Colombia a pie y luego volar en un avión supuestamente privado hasta Miami, pues obviamente ha generado que le cuestionen a Gustavo Petro por qué lo corrió. Y es que hay que tener el antecedente. Gustavo Petro convocó para ese 25 de abril una cumbre internacional en Bogotá. Esta está destinada a promover el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela para que pueda derivar en un levantamiento de las sanciones impuestas por Washington contra esta nación caribeña. Desde que estuvo el propio Gustavo Petro en Estados Unidos la semana pasada, el mandatario colombiano le propuso a Biden una desactivación paulatina de todas estas medidas restrictivas en vigor en contra de lo que es Venezuela y paralelamente a la progresión del cronograma electoral que garantizaría que Venezuela tenga elecciones libres, además de permitir la entrada de ese país en todo este sistema intermediario de derechos humanos. Este es el punto de la reunión que va a realizar Gustavo Petro en Colombia, a la cual quería Juan Guaidó colarse y utilizar todos los reflectores que habrían en este país para promover su mensaje, no el de que liberen como tal a Venezuela. Y es por ello que ahora el mandatario de Colombia dijo que si simplemente Juan Guaidó hubiese utilizado su pasaporte y hubiese llegado a Colombia a pedir asilo, que con mucho gusto se le hubiese ofrecido. No tenía por qué entrar ilegalmente al país como él mismo lo ha señalado. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país, o sea, a Venezuela, y con el permiso de Estados Unidos voló a ese país. Pero realmente él no llegó a pedir asilo. Él llegó como el rey del lugar a decir, yo voy a participar en tu cumbre, voy a utilizar todos tus reflectores para que me escuchen, o sea que escuchen el mensaje estadounidense. Pero Gustavo Petro no se prestó, sobre todo porque en este momento está haciendo nuevas alianzas con Venezuela, sobre todo porque Maduro le abrió las puertas a Colombia. Están tratando una vez más de crear estrechos lazos y sobre todo negocios. Quieren crear el comercio entre Colombia y Venezuela, algo que no permitiría Juan Guaidó, sobre todo porque ya hemos visto que Juan Guaidó no le importa como tal Venezuela, porque desapareció en el momento en el que más se le necesitaba, sino que él está en lo que le pide, le ordena Estados Unidos. Si Estados Unidos le dice, necesito que me armes un show, un escándalo en esta cumbre, porque está la presión de Estados Unidos. Se van a reunir
varias potencias, se van a reunir personajes muy importantes para poner prácticamente a Biden en entredicho y decirle, a ver, estás viendo la situación económica de humanidad en Venezuela y no haces nada. En su lugar los sigues sancionando y haces que no puedan hacer negocios con ninguna otra nación a menos que sea contigo, porque eso es muy importante. Biden acaba de aprobar hace unos meses, con todo ese asunto del problema del petróleo y que no había forma de conseguirlo, permitió que una de sus empresas, una empresa estadounidense, pudiera trabajar en Venezuela, que no le daría prácticamente participaciones al Estado, sino que se encargaría de todo el asunto de extraer el petróleo y llevárselo a Estados Unidos. Prácticamente solo le permitía a Venezuela mirar cómo llegaba a Estados Unidos con su empresa a llevarse sus recursos, porque no puede hacer negocios con nadie más. Porque como está sancionado por parte de Estados Unidos, no pueden hacer negocios con nadie. Es por eso que tanto Rusia como China se han acercado a este país para empezar a invertir en Venezuela. Y no lo van a hacer en dólares, que eso es lo más importante. Van a empezar a utilizar la moneda de estas naciones y al mismo tiempo la venezolana, para que empiece a tener un poco de brillo, un poco de poder en el mercado internacional, porque mientras sigan dependiendo del dólar, la moneda venezolana seguirá valiendo absolutamente nada. Por eso es muy importante hacer negocios con otras naciones, ya no solo con Estados Unidos, que lo único que está haciendo es apagar a estos países y sobre todo llevándose todos sus recursos. Es por eso que desde entonces Estados Unidos está tratando más o menos de hacer un poco de negocios con Venezuela para darle un par de migajas, un par de dólares y llevarse todos los recursos, pero sobre todo que no haga negocios con Rusia ni mucho menos con China. Y una vez poniendo eso sobre la mesa, era la oportunidad de Gustavo Petro de exhibir también a Estados Unidos, de decirle, a ver, estamos todos aquí reunidos para revisar la situación de Venezuela. ¿Cómo tiene Estados Unidos a un país por su capricho de sancionarlo y exponerlo finalmente? Falta ver que Estados Unidos acepte su error, cosa que es muy poco probable, y finalmente vaya liberando poco a poco las sanciones, pero que sean sanciones en general, no solo para sus empresas, para su beneficio, como ocurrió hace unos meses con todo este asunto de la empresa petrolera. Porque de ser así, es mejor que Venezuela empiece a voltear a ver a otros países para hacer sus negocios y dejar de lado e ignorar completamente a Estados Unidos, porque al día de hoy beneficios no ha tenido. Y vimos cómo este personaje, Juan Guaidó, simple y sencillamente huyó de regreso a casa, porque a pesar de lo que dijeron la mayoría de los países ordenados por Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo, no ha hecho absolutamente nada. No lo lograron y por eso tuvo que huir a Miami a pasar sus vacaciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.